Welcome everybody, bienvenidos. En este video vamos a traducir oraciones del español al inglés. Traten de decir la frase en inglés antes de que yo la diga. La primera oración es estoy lista o listo para irme. ¿Cómo decimos estoy en inglés? I am. O usando la contracción sería I'm. Recuerden que en inglés siempre tenemos que usar los pronombres. ¿Y cómo se dice listo o lista? Ready, ready. I'm ready. Para irme en este caso es to go, to go. I'm ready to go. I'm ready to go. ¿Y cómo preguntamos ¿estás listo o lista? Como esta es una pregunta con el verbo to be, vamos a empezar con are. Are you? Y listo o lista se dice ready. Are you ready? Are you ready? Seguimos con trabajo desde casa. ¿Cómo decimos trabajo? I work. I work. De nuevo vemos que en inglés usamos el pronombre, aunque en el español no sea necesario. ¿Y cómo se dice desde? From. From. ¿Y casa? Home. Home. Todo junto es I work from home. I work from home. ¿Y cómo preguntamos dónde trabajas? ¿Dónde se dice where? Where. Y como esta es una pregunta, vamos a usar una combinación de verbos auxiliares. En este caso, do, seguido por el sujeto, you, y el verbo trabajar, work. Where do you work? Where do you work? Muy bien, la siguiente oración es estoy leyendo un libro. Ya vimos anteriormente cómo decir estoy. I am o I'm. Leyendo es reading. Reading. Un libro se dice a book. I'm reading a book. I'm reading a book. Y para preguntar ¿qué te gusta hacer? ¿Cómo se dice qué? What. What. Recuerden que en inglés la WH suena como U. What. Y de nuevo vamos a usar el verbo auxiliar do. Do you like? ¿Te gusta? Y hacer es to do. What do you like to do? What do you like to do? Vamos a ver ahora necesito ir a la tienda. ¿Cómo decimos necesito? I need. I need. Ir es to go. Y a la tienda es to the store. I need to go to the store. I need to go to the store. Y para preguntar, ¿necesitas algo de la tienda? Aquí de nuevo vamos a usar el verbo auxiliar. Do you need? Esas tres palabras quieren decir necesitas en una pregunta. Do you need? Algo es anything y de la tienda es from the store. Do you need anything from the store? Do you need anything from the store? Muy bien, ahora ¿cómo decimos quiero comer algo picante? ¿Cómo se dice quiero? I want. Y comer, to eat. To eat. Algo, en este caso, es something. Something. Y picante se dice spicy. Spicy. I want to eat something spicy. I want to eat something spicy. Seguimos con una pregunta. ¿Quieres comer algo? ¿Cómo preguntamos ¿quieres? Muy similar a la pregunta anterior, vamos a usar do you
want? Do you want? ¿Cómo se dice comer? To eat. Algo, something. Do you want to eat something? Do you want to eat something? Vamos muy bien. Ahora, ¿cómo traducimos me gusta jugar fútbol al inglés? ¿Cómo decimos me gusta? I like. En inglés no hay verbos reflexivos. No usamos el me gusta, le gusta, te gusta. La estructura es muy similar en todos los verbos de acción, en todos los verbos que no son auxiliares. ¿Y cómo se dice jugar? To play. To play. Y fútbol se dice soccer. Soccer. I like to play soccer. I like to play soccer. ¿Cómo preguntamos, ¿te gusta jugar fútbol? Ya vimos la estructura anteriormente. Para preguntar ¿te gusta? Es do you like? Do you like? ¿Cómo se dice jugar? To play. Y fútbol se dice soccer. Entonces todo junto es do you like to play soccer? Do you like to play soccer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cómo se dice qué en inglés? What. Y vas es una combinación, es are you going? Are you going? Hacer es to do y hoy es today. What are you going to do today? What are you going to do today? La siguiente oración es voy a lavar la ropa. ¿Cómo se dice voy en inglés? De nuevo aquí es una combinación y es I'm going. I'm going. Esta combinación de el verbo to be con going es como decir estar yendo, pero en inglés se usa mucho como el verbo ir en presente. Voy, vas, van. En el caso de lavar la ropa, el verbo que vamos a usar aquí es do. Entonces, I'm going to do. To do en este caso es a lavar, solamente en estos casos. Y la ropa es laundry. Laundry. I'm going to do laundry. I'm going to do laundry. El verbo do se utiliza para hacer o preparar, pero en este caso se usa para decir lavar la ropa. No usamos wash, que es lavar, con laundry. I'm going to do laundry. ¿Cómo preguntaríamos en inglés, ¿ya lavaste los trastes? Como es una pregunta, vamos a empezar con el auxiliar en pasado, did. Este es el auxiliar del verbo do y se utiliza para crear preguntas o hacer negaciones. Después seguimos con el pronombre you y aquí sí podemos usar wash para lavar. Did you wash? Los trastes es the dishes. The dishes. Did you wash the dishes already? Did you wash the dishes already? El already aquí es el ya en español, pero tradicionalmente se coloca después de la pregunta en inglés. ¿Ya lavaste los trastes? Did you wash the dishes already? Y para decir sí, ya los lavé, sí es yes. Ya los lavé. Empezamos con el pronombre I washed them. Los trastes, them, already. Yes, I washed them already. Y aquí también colocamos already de ya al final. En español usamos los lavé para indicar que estamos hablando de algo. Los quiere decir trastes. Ya lavé los trastes. Sí, ya los lavé. En inglés tenemos que usar el pronombre them. Yes, I washed them already. Them indica que estamos hablando de los trastes. La siguiente pregunta es, ¿puedes sacar la basura? ¿Cómo preguntamos puedes en inglés? Can you?
Can you? Puedes. Sacar es un verbo frasal en inglés. Se compone por dos palabras. Take out. Take out. Y la basura, the trash. Can you take out the trash? Can you take out the trash? Y para decir lo haré después de la cena, lo haré está en futuro, así que vamos a usar el verbo auxiliar para hablar sobre el futuro, I'll o I will. Pero I'll es más común, es la contracción. Haré es do. I'll do. Pero necesitamos el pronombre it después. I'll do it. Lo haré. En español usamos lo para indicar sacaré la basura. En inglés usamos el pronombre it. I'll do it. Después es after. Y de la cena, dinner. I'll do it after dinner. I'll do it after dinner. En este caso, no necesitamos usar the dinner, no necesitamos usar el artículo, porque dinner aquí es un sustantivo no contable. La siguiente pregunta es, ¿podrías guardar los trastes? ¿Cómo decimos podrías en inglés? Could you? Could you? Guardar en inglés es un verbo frasal también. Se compone de dos palabras, es put away. Put away. ¿Y cómo se dicen los trastes? Ya lo vimos anteriormente. The dishes. Could you put away the dishes? Could you put away the dishes? ¿Cómo se dice ahora mismo? Ahora es now. Pero de hecho en inglés cambiamos el lugar de las palabras. Ahora mismo se dice right now. Right now. ¿Y cómo se dice en inglés sí, tan pronto como sea posible? Ya vimos que sí es yes. Tan pronto como sea posible es as soon as possible. As soon as possible. Yes, as soon as possible. As soon as possible se usa mucho en inglés y tiene una abreviación. ASAP. Cuando vean esa abreviación, quiere decir as soon as possible. ¿Cómo decimos he terminado de barrer el piso en inglés? He terminado es I'm done. I'm done. De barrer, sweeping. Sweeping. Y el piso es the floor. I'm done sweeping the floor. I'm done sweeping the floor. ¿Y cómo preguntamos ¿aspiraste la alfombra? Aquí es una pregunta cerrada, así que vamos a usar el verbo auxiliar did otra vez. En pasado porque es una pregunta en tiempo pasado. Aspiraste es did you vacuum? Did you vacuum? Y la alfombra es the carpet. Did you vacuum the carpet? Did you vacuum the carpet? ¿Cómo se dice en inglés no, no aspiré hoy? Bueno, no es no. No aspiré es I didn't vacuum. I didn't vacuum. Recuerdan que les mencioné que el verbo auxiliar do se usa para crear preguntas y para crear negaciones. En este caso, tenemos que usar el verbo auxiliar para decir no aspiré. No podemos agregar solamente la palabra no. Entonces, no aspiré es I didn't vacuum. ¿Y cómo se dice hoy? Today. No, I didn't vacuum today. No, I didn't vacuum today. Didn't es la contracción de did not, pero es muy común usar contracciones en las conversaciones, por eso incluyo la contracción en estas oraciones. ¿Cómo decimos asegúrate de limpiar tu habitación en inglés? Asegúrate es make sure. Make sure. De limpiar, to clean. To clean.
Tu habitación es your room. Make sure to clean your room. Make sure to clean your room. Es un poco raro ver aquí que en vez de en inglés usamos to clean, pero es por la estructura de la oración. Make sure to clean your room. Y la última oración es gracias por tu ayuda hoy. Gracias se puede decir de dos maneras, thank you o thanks. Por tu ayuda es for your help. For your help. ¿Y cómo se dice hoy? Today. Thanks for your help today. Thanks for your help today. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dice qué en inglés? What. Y pasó es happened. What happened? What happened? Y para ser más específicos, ¿cómo preguntamos qué te pasó a ti? Ya vimos que qué pasó es what happened. Y esas palabras también las vamos a usar en esta pregunta, pero al final vamos a agregar to you. To you. A ti. What happened to you? What happened to you? Ahora, ¿cómo podemos preguntar qué le pasó a Jack? Aquí de nuevo vamos a empezar con what happened. What happened. ¿Cómo se dice a? To. Y el nombre queda igual, Jack. What happened to Jack? What happened to Jack? He recibido varias preguntas de cómo usar to en las oraciones. En este caso es una preposición que quiere decir a, y así como lo vemos en español, lo estamos usando en el inglés. La siguiente pregunta es ¿cómo te sientes? ¿Cómo se dice cómo en inglés? How. Y te sientes es do you feel? Do you feel? How do you feel? En la pregunta en español no estamos usando el pronombre tú directamente, pero podríamos preguntar ¿cómo te sientes tú? De ahí viene el you en la pregunta en inglés. How do you feel? ¿Y cómo preguntamos cómo se siente el bebé o la bebé? ¿Cómo se dice? How. Para él o ella, el verbo auxiliar es does. Does. Y este verbo se usa para crear preguntas o para contestar de una manera negativa. Anteriormente usamos do, pero aquí como estamos hablando del bebé, entonces tiene que ser does. Él o la bebé se dice the baby. The baby. ¿Y cómo se dice sentir? Feel. Feel. How does the baby feel? How does the baby feel? ¿Y cómo preguntamos cómo se siente ella? En inglés sería exactamente como la pregunta anterior, pero en vez de the baby, vamos a colocar el pronombre de ella que es she. How does she feel? How does she feel? O si quieren preguntar sobre él, en vez de she, colocamos he. How does he feel? La siguiente pregunta es ¿por qué llegas tarde? ¿Cómo se dice por qué en inglés? Para hacer pregunta es why. Why. Y llegas tarde es are you late? Are you late? Bueno, en este caso, llegas es are you y tarde es late. Hay diferentes maneras de preguntar por qué llegas tarde, pero la más común es esta, why are you late? Y aquí vemos que estamos usando el verbo to be, are, para hacer esta pregunta. Llegar se dice to arrive en inglés, pero es más común preguntar why are you late? También podríamos preguntar why are you arriving late? Why are you arriving late? Ahora, ¿cómo preguntamos en pasado? ¿Por qué llegó tarde él? ¿Cómo se dice por qué? Why. Y usando el verbo to be, ¿cómo diríamos esta oración? Ya que está en pasado, vamos a usar was. Why was. Sigue el pronombre he, él,
y tarde es late. Why was he late? Why was he late? Y para preguntar ¿por qué llegaron tarde ellos? ¿Cómo se dice por qué? Why. Y aquí como estamos hablando de ellos, vamos a usar where del verbo to be. Where. Seguidos por they, el pronombre que significa ellos o ellas. ¿Y cómo se dice tarde? Late. Why were they late? Why were they late? Seguimos con ¿dónde estabas? ¿Dónde es where? Y estabas, where you. Where were you? Where were you? ¿Y cómo preguntamos dónde estaba tu cartera? ¿Cómo se dice dónde? Where. Estaba en este caso tiene que ser was. Porque tu cartera es una cosa en singular, it. Entonces la palabra que se usa aquí es was. Y tu cartera es your wallet. Your wallet. Where was your wallet? Where was your wallet? ¿Y cómo preguntamos dónde estamos? ¿Dónde es where, como ya vimos anteriormente? Y estamos, pues aquí estamos. En español, aunque no usamos el pronombre, asumimos que es nosotros o nosotras. Entonces vamos a usar are, we. Where are we? Where are we? ¿Cómo traducimos he desayunado al inglés? Empezamos con el pronombre I. Y en inglés el verbo desayunar no existe, entonces vamos a usar comer desayuno. Pero primero va el verbo auxiliar, have. I have, y el participio pasado de comer es eaten. Eaten. Breakfast. Breakfast. I have eaten breakfast. I have eaten breakfast. ¿Y cómo negaríamos la oración? No he desayunado. De igual manera empezamos con el pronombre I, el verbo auxiliar have, y vamos a agregar la palabra not después de have. I have not, y desayunado en este caso es eaten breakfast. I have not eaten breakfast. También podemos usar una contracción de have not que es haven't. Entonces podría ser I haven't eaten breakfast. La siguiente oración es hemos terminado el proyecto. ¿Cuál sería el pronombre aquí? Es we, porque es nosotros, hemos, seguido por el verbo auxiliar have. Terminado en este caso es finished. El proyecto, the project. We have finished the project. We have finished the project. Aquí finished es un verbo regular, vemos el ed. En la oración anterior, eaten es el participio del verbo eat y ese es un verbo irregular. ¿Y cómo negamos la oración? No hemos terminado el proyecto. Seguimos la misma estructura que ya vimos. Empezamos con el pronombre we, seguido por el auxiliar have, la palabra not y después la oración termina igual. Finished the project. We have not finished the project. De igual manera podemos usar la contracción de have not, que es haven't. We haven't finished the project. Los nativos usan las contracciones mucho, así que es importante aprenderlas también. ¿Cómo traducimos han comprado un coche nuevo? Empezamos con el pronombre, que en este caso es they. Ellos han comprado o ellas han comprado. They, seguido por el auxiliar have. Bought es el participio de comprar, que es buy. Bought. Un coche nuevo es a new car. They have bought a new car. They have bought a new car. Bought es el participio de buy y es un verbo irregular. No termina en ed. Ahora vamos a negar la oración. No han comprado un coche nuevo. ¿Cómo empezamos la oración? Con el pronombre they, seguido por el verbo auxiliar have,
la palabra not y el resto de la oración que ya vimos. Bought a new car. They have not bought a new car. O they haven't bought a new car. Para negar este tipo de oraciones, la palabra not tiene que estar entre el verbo auxiliar y el verbo principal. La siguiente oración es él ha leído ese libro. ¿Cómo traducimos esta oración? Empezamos con el pronombre él, es he, y el verbo auxiliar aquí es has. Tenemos que conjugarlo a la tercera persona singular, entonces cambia un poco. He has. Leído es read, ese libro, that book. He has read that book. He has read that book. ¿Y cómo negamos la oración? Él no ha leído ese libro. Igual empezamos con el pronombre que en este caso es he, el verbo auxiliar has, not, la palabra para negar, leído es read, ese libro, that book. He has not read that book. Has not tiene una contracción también que es hasn't. He hasn't read that book. Excelente trabajo. La siguiente oración es ella ha estudiado inglés por 3 años. ¿Cuál es el pronombre en inglés aquí? Ella se dice she. Vamos a usar el verbo auxiliar has, igual que vimos con él. She has. Estudiado es studied English for 3 years. Inglés por 3 años. She has studied English for 3 years. She has studied English for 3 years. Y la negación es ella no ha estudiado inglés por 3 años. ¿Cómo diríamos eso en inglés? ¿Con cuál pronombre empezamos? She. No ha en este caso es has not o hasn't si usamos la contracción. Y el resto de la oración es igual que la oración afirmativa. Studied English for 3 years. She hasn't studied English for 3 years. Excelente trabajo. La siguiente oración es has escrito una carta a tu amigo. ¿Cuál es el pronombre aquí? Sería you. Y el verbo auxiliar aquí es have. You have. Escrito es written. Una carta, a letter, a tu amigo, to your friend. You have written a letter to your friend. You have written a letter to your friend. ¿Y cómo negamos la oración? No has escrito una carta a tu amigo. Empezamos con ¿cuál pronombre? You. ¿Y aquí cuál es el verbo auxiliar que usamos? Have, seguido por la palabra not. Have not o haven't. Y el resto de la oración. Written a letter to your friend. You haven't written a letter to your friend. You haven't written a letter to your friend. Empezamos con estoy desayunando. ¿Cómo se dice en inglés? Estoy es I am. I am. Y desayunar es un verbo que no existe por sí solo en inglés. Se tiene que decir comer desayuno. Entonces en este caso es eating breakfast. Eating breakfast. I am eating breakfast. I am eating breakfast. O podemos usar la contracción de I am, que es I'm. I'm eating breakfast. ¿Y cómo decimos no estoy desayunando? Empezamos con el pronombre I am y después vamos a agregar la palabra not. I am not eating breakfast. I am not eating breakfast. De igual manera podemos usar la contracción I'm not eating breakfast. Muy bien, vamos a ver la siguiente oración es él está buscando trabajo. ¿Cómo diríamos él está? He is. He is. Buscando trabajo, en este caso se dice looking for a job. Looking for a job.
He is looking for a job. ¿Y cómo decimos él no está buscando trabajo? Es muy sencillo, vamos a agregar la palabra not después del verbo to be. He is not looking for a job. He is not looking for a job. Hay dos cosas que quiero resaltar. Para negar este tipo de oraciones vamos a usar not con la T al final. Y como estamos usando el verbo to be al principio, el segundo verbo tiene que estar en su forma ing. El verbo to be más la combinación ing en el segundo verbo es lo que hacen los tiempos continuos. La siguiente oración es tú estás leyendo un libro. ¿Cómo decimos tú estás en inglés? You are. You are. ¿Y leyendo? Reading. Vemos el verbo en ing. Y un libro, a book. You are reading a book. Y podemos usar la contracción de you are, que es you're. You're reading a book. ¿Y cómo negamos la oración? Tú no estás leyendo un libro. Empezamos con you are y agregamos not. You are not. Leyendo un libro es reading a book. You are not reading a book. O si usamos la contracción es you're not reading a book. Podemos ver que las estructuras son muy similares. En afirmativo tenemos el pronombre, el verbo to be conjugado al pronombre, el segundo verbo en ing y el complemento. Y en oraciones negativas tenemos el pronombre, el verbo to be conjugado, más la palabra not. Para negar, el verbo en ing y el complemento. ¿Cómo diríamos ellos están jugando fútbol en el parque? Empezamos con ellos están, ¿cómo se dice? They are. They are. Jugando es playing. Playing. ¿Cómo se dice fútbol? Soccer. En el parque es in the park. Todo junto es they are playing soccer in the park. They are playing soccer in the park. También podemos usar la contracción de they are. They're playing soccer in the park. ¿Y cómo hacemos para negar la oración? Ellos no están jugando fútbol en el parque. Usted inténtelo. They are not playing soccer in the park. They are not playing soccer in the park. Si seguimos las estructuras, se hace muy fácil. ¿Cómo se dice estamos viendo una película? Estamos es conjugado para nosotros o nosotras, entonces es we. We are. We are. Viendo es watching. Watching. Y una película es a movie. We are watching a movie. We are watching a movie. ¿Y no estamos viendo una película? Empezamos con el pronombre igual. We are. Y agregamos not. We are not watching a movie. We are not watching a movie. Ahora vamos a ver unas oraciones en pasado. Ella estaba estudiando para su examen. ¿Cómo se dice ella estaba? She was. She was. Y estudiando es studying. Studying. Para su examen, for her exam. She was studying for her exam. She was studying for her exam. ¿Y cómo diríamos ella no estaba estudiando para su examen? Recuerden las estructuras. Empezamos con el pronombre y el verbo to be. She was. Y agregamos not. She was not. Estudiando para su examen es studying for her exam. She was not studying for her exam. O podemos usar la contracción de was not, que es wasn't. She wasn't studying for her exam. Y vemos que aunque la oración está en pasado,
la estructura es igual. Oración afirmativa tiene el pronombre, el verbo to be conjugado en pasado, el segundo verbo en ing y el complemento. Y la oración negativa tiene el pronombre, el verbo to be, la palabra not, el segundo verbo en ing y el complemento. Exactamente igual que las oraciones en presente, simplemente cambiamos el verbo to be a pasado. ¿Cómo diría estaba lloviendo afuera? Aunque aquí no tenemos un pronombre explícito, tenemos que usar el pronombre neutro en inglés, que es it. It was. It was. Lloviendo es raining y afuera, outside. It was raining outside. It was raining outside. ¿Y cómo se dice no estaba lloviendo afuera? Recuerden las estructuras. Empezamos con it was, agregamos la palabra not y después el verbo en ing, raining outside. It was not raining outside. O podemos usar la contracción de was not, que es wasn't. It wasn't raining outside. Vamos a ver una última oración. Los niños estaban jugando en el jardín. ¿Cómo decimos los niños? The children. The children. O puede ser ellos, ¿verdad? They. Y aquí para el verbo to be en pasado vamos a usar were. The children were. Jugando es playing. En el jardín, in the garden. The children were playing in the garden. ¿Y cómo negamos la oración? Los niños no estaban jugando en el jardín. Seguimos la misma estructura. Empezamos con el sujeto, the children, el verbo to be conjugado, were, porque es en plural, y agregamos la palabra not. The children were not playing in the garden. The children were not playing in the garden. Y podemos usar la contracción de were not, que es weren't. The children weren't playing in the garden. Bueno, espero que estos videos sean útiles para darles ideas de cómo crear sus propias oraciones. Para seguir aprendiendo inglés, les dejo este próximo video. Muchas gracias.